Bueno, egun on guztioi, ongi etorriak eta eskerrik asko denei parte hartzeagatik. Webinar hau Oarsoaldea Garapen Agentziak antolatzen du, Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzun udalen agentziak, eskualdeko merkataritza elkarteekin batera, Errenkoalde, Iturri eta Laurak bat. Laugarren webinarra da, nik Oarsoaldea kanpainaren barruan egiten dana, tokiko kontsumoa sustatzea helburu duen kanpaina da, eta datozen asteetan eta ere webinar gehiago egitea aurre ikusten dugu, bai? Markatu. Bueno, lehenik eta behin esan, saio hau grabatzen ari garela, gero gure webgunean jarri ahal izateko. Beraz, norbaitek ez baldin badatera nahi grabaketan, aukera daukazue zuen kamera desaktibatzeko. Mikrofonoak ere printzipioz itzalita dituzute saioaren arintasuna bermatzeko, baina gero edukiko duzue aukera zuen galderak eta ekarpenak egiteko. Horretarako, zuen bekaldean baduzute botoi bat participante izena duna, eta hor klikatu ezkero aukera dakazute eskua altxatzeko. Horrela gu jakingo dugu hitz egin nahi duzutela eta hitza emango dizuegu. Bai? Bestalde txata ere erabili dezakezute zuen galderaketa egiteko. Bueno, saio honen helburua, ostalaritzaren egungo eta batez ere etorkizuneko egoera pixka eta aztertzea da, planteatzen diren erronka berriak, eta eduki ditzakezuten kezkak eta aldegun horrian argitzea. Horretarako dakagu gurekin Mikel Ubarretxena, Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteko presidentea eta Espainiako Ostalaritza Elkarteko presidente ordea. Berak gaiari buruz hitz egingo du eta gero tartetxo bat edukiko dugu galderak eta kezkak adierazteko, bai? Esan ere saioa gazteleraz egingo dugu, ¿vale? Decía que este webinar está organizado por la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea, Agencia de los Ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia, junto con las asociaciones de comercio de la comarca de Errenkoalde, Laurak bat eta Iturri. Este es el cuarto webinar que organizamos dentro de la campaña Nik Oarsoaldean, campaña que tiene como objetivo promover el consumo local. Vale, deciros que estamos grabando la sesión para luego poder colgarlo en nuestra web, por lo que si alguien no quiere aparecer, tiene la opción de desactivar su cámara. De la misma manera, los micros los tenéis desactivados para poder garantizar la agilidad de la sesión, pero luego tendremos un espacio para que planteéis vuestras preguntas y vuestras dudas y para ello tenéis que pedir paso. En la parte de abajo de vuestras pantallas tenéis un botón que pone participantes y al clicar en él os da la opción de levantar la mano. Así sabremos que queréis hablar y os podremos dar paso. Y también podéis utilizar... El objetivo de la sesión es un poco hablar sobre la situación actual y la situación futura de la hostelería, los nuevos retos que se nos plantean y aclarar en la medida de lo posible las preocupaciones o la incertidumbre que podamos tener, ¿vale? Para ello contamos con la participación de Mikel Ubarretxena, presidente de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa y vicepresidente de la Asociación Española de Hostelería. Mikel nos hablará un poco sobre el tema y luego abriremos una ronda de preguntas para que podáis preguntar vuestras dudas o hacer aportaciones. Y nada, sin alargarme más, eskerrik asko, Mikel, gurekin egoteagatik, muchas gracias y cuando quieras, adelante. Perfecto. ¿Se me oye bien, verdad? Sí, se me oye bien. Vale, perfecto. Bueno, pues como bien decíais, gracias por estar a todos, bienvenidos, según on. Y os voy a contar, bueno, soy Mikel Ubarretxena, presidente de Hostelería de Guipúzcoa, y voy a tratar de, dentro de lo que pueda ayudar o colaborar o dar información que tenga, pues estoy abierto a cualquier pregunta o cualquier sugerencia que tengáis. Es bueno que me formuléis, sobre todo, tanto preguntas como opiniones para que yo luego también las pueda trasladar en otros foros. Yo me dedico al sector hostelería, tengo 3 negocios en Donosti y realmente pues estamos como vosotros pues, inicialmente en estado de shock. Tuvimos que cerrar de forma repentina, dejando los almacenes llenos de género. Hemos hecho lo que hemos podido y a partir de ahí pues voy a hacer un poco una cronología de los pasos que creo que habréis tomado casi todos o los que hemos tomado y luego el escenario de salida que yo creo que es el que más nos puede importar en este momento. Inicialmente todos hicimos, pues acudimos a los ERTE, los tenemos trabajadores, intentamos paralizar nuestra
paralizar nuestra actividad como autónomos y a partir de ahí, pues el primer objetivo fue recortar gastos. El sector, somos un sector potente, pero con generalmente poco músculo financiero. Quiero decir que somos un sector muy atomizado, formado por muchos empresarios pequeños, con 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores la mayoría, y realmente cuando acudimos a instituciones a pedir ayuda, pues no entramos como empresas, es difícil acudir a un crédito ICO, es difícil conseguir financiación. Primer problema que se nos plantea, los alquileres. ¿Qué hacer con los alquileres? Es el primer problema que hemos tenido todos. Nosotros desde la asociación hemos recomendado que no se paguen, a la espera de... Hemos trabajado con diferentes gabinetes jurídicos y todos nos coinciden en que va a ser casi imposible que un juez te pueda desahuciar por no haber pagado. En el peor de los casos te podrá decir que lo vayas pagando o que haya una moratoria, etc. Esta ha sido nuestra primera reivindicación a nivel de Estado. Y ayer mismo una última reunión de 2 horas y media con la ministra. En 2 horas y media solo tuvimos ocasión de hacerle 5 preguntas y realmente no nos contestan prácticamente a nada. Estamos un poco desolados en ese aspecto. Mucha reunión, mucha palabra, muchas fases, pero pocas respuestas. Entonces, los alquileres es una de las cargas principales que tenemos y pues nosotros entendemos que si no podemos utilizar o usar un bien por el que estamos pagando, pues debería haber o una moratoria muy larga o una quita del 50 o del 100%. El segundo tema que hemos tratado y estamos negociando son las tasas. Tasas de terrazas, IBIs, tasas de agua, etc. Eso ya no depende de los arrendadores, depende de los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que se están posicionando con muy buena predisposición. Hay que agradecer Mondragón, Azpeitia, Irún ayer. Poco a poco se van sumando y parece que hay pues buena vocación a la hora de dejarnos ampliar las terrazas y en muchos casos pues quitar las tasas municipales. Yo creo que vamos a necesitar esa y muchas más ayudas porque el escenario de salida realmente lo tenemos muy complicado. Somos un sector que llegamos fuertes dentro de cabe en una Guipúzcoa dividida. Cuando llegamos al COVID, Guipúzcoa estaba dividida entre 2 tipos de hostelería, a la que le afectaba el turismo, que iba a una velocidad mayor tal vez que otras, y la hostelería que trabaja con el público local. La hostelería que trabaja con el público local, pues muchas veces lo está pasando bastante peor que la que tiene el repunte del turismo. En Oarsoaldea pues tenéis de los 2 tipos de locales muy destinados al público local y algunos pues a los que les afecta el turismo de gran manera. A estos son a los que peor nos va a ir las cosas. A los que el turismo nos afecta, pues probablemente el cierre de fronteras, la mala imagen que tiene España como sanitariamente, etc., va a hacer pues, que el turismo cueste tiempo en recuperar. En el mejor de los casos, cualquier analista dice que va a ser el 2022, en el mejor de los casos. Luego, a los que nos afecta el turismo, pues el escenario de salida va a ser mucho más complicado. Al que no le afecta el turismo, pues poco a poco recuperará el público local y la principal tema es el dar una imagen de seguridad. Una imagen de seguridad que es lo que el cliente al final pues, va a percibir dentro de un local para entrar a un local o no. Pero, ¿qué nos encontramos? Con un problema de aforos. Vamos a tener un problema importante de aforos. Y nuestra forma de socializar en torno al bar es la que más va a sufrir. Posiblemente el restaurante, la terraza, poco a poco se vaya adaptando y dentro de cabe a lo mejor puede sobrevivir. El típico bar, salvo que cambien. Estamos trabajando con ello. Ayer la reunión incidíamos mucho en las distancias en los bares. No puede ser que la distancia en un bar sea mayor que la de un hipermercado o que la de Mercadona. No puede ser. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que guardar 2 metros entre cliente y cliente cuando en un centro comercial o en otros sitios va a ser de 1 metro o 1,5 metros a lo más. Entonces es una de las peleas en las que estamos porque la forma de socializar sufriría mucho. Es muy raro que un cliente venga a un bar teniendo que estar a 2 metros. Nuestras barras son pequeñas, pues el aforo en un bar sería de 2, 3, 4 personas. Realmente ridículo. Imposible desarrollar una actividad económica. Otro tema que nos ha preocupado mucho es el tema de la financiación.
Ha habido muy pocas ayudas al sector. Cuando acudimos a, decía, créditos ICOs, el Cargi, etc. Realmente por nuestro tamaño y volumen de negocio no les interesamos. Somos muy microempresas y ellos van buscando salvar a las grandes empresas. Entonces muchas veces nos encontramos ahí pues con otro obstáculo. Somos muy pequeños. Pero también os quiero decir que la suma de las decisiones que tomemos nosotros, que toméis vosotros de aquí a unos meses, es lo que hace la macroeconomía. El debate que nos vamos a plantear en los próximos 4 o 5 meses va a ser si estamos dispuestos a soportar pérdidas, a trabajar sin cobrar, a hipotecar nuestros locales o pisos, el que pueda financiarse para poder sacar adelante la actividad en muchos casos. Aquel que no tenga colchón económico, pues realmente la expectativa es muy complicada, muy complicada. Y esas pequeñas decisiones, ese sumatorio de pequeñas decisiones son los que luego hacen que digan que somos un sector tan importante del PIB, la macroeconomía y todo eso. Pero esas decisiones son las vuestras, son las que tomamos nosotros. Entonces es lo que estamos intentando trasladar a las instituciones, que no es una crisis provocada por hacerlo mal nosotros, es una crisis sanitaria que el sector más afectado es el nuestro. No cabe duda de que somos el sector más afectado y al que más nos va a afectar y el que más reticencias tiene. Por otro lado, nos vamos a encontrar con un problema. Vamos a tener los mismos gastos estructurales de aquí a un mes que teníamos antes de entrar en la crisis. Prácticamente no nos dejan despedir trabajadores, va a haber que ir incorporando poco a poco a todos los trabajadores del ERTE. En 6 meses tienes que recuperar el empleo que tenías. Las condiciones de aforo son muy inferiores. Entonces, llegado este momento, pues a lo mejor habrá que tomar decisiones. Y las decisiones serán cómo sigo adelante, cómo saco adelante el negocio. ¿Está la ciudadanía preparada para asumir los precios que puede ser que tengamos que tocar? Inicialmente todos vamos a hacer estrategias para no subir los precios, intentar bajarlos, atender al cliente local, pero la realidad nos va a decir que vendiendo un café a €1, €1,50, no vamos a poder sacar adelante nuestros negocios. Probablemente en el corto y medio plazo tengamos que tocar los precios, porque es salvar el negocio. Y realmente el San Benito que tenemos de que nos forramos, de que cobramos la Coca-Cola 3 euros y nos cuesta 0,30, el que no sé qué, el que no sé cuánto, pues realmente nos hace ser muchas veces antipopulares porque la gente sabe lo que cuesta la materia prima, a cómo la vendemos y se creen que lo que queda entre una cosa y otra es beneficio, cuando realmente los gastos estructurales que tenemos son terribles. Entonces, la situación, pues la tenemos complicada. Y realmente estas fases que nos da el gobierno de abrir restaurantes con el 30%, dejando 2 metros entre mesa y mesa, abrir los bares con 2 metros entre cliente y cliente, pues hacen que la viabilidad sea prácticamente imposible. Podrá sobrevivir el que tiene autoempleo, el pequeño autónomo que no tiene empleados, un empleado que pueda aguantar la presión, que pueda aguantar hasta donde pueda, pero los que tienen más trabajadores, pues realmente necesitamos ayudas. Va a haber, vamos a ver, en otros momentos históricamente ha habido una reconversión industrial y se ha ayudado a los sectores, se ayudó a la siderurgia, se ayudó al naval, se ayudó hace poco al rescate a los bancos, y en este momento un sector caracterizado por hacerlo muy bien, por tener la mejor gastronomía del mundo, está siendo castigada y, a mi parecer, poco querida por parte de las instituciones. No nos están apoyando como nosotros entendíamos. Ni a nivel municipal, tal vez es en donde encontramos más empatía, pero ni a nivel foral, ni a nivel estatal, todos son palabras, todos son fases, pero realmente nos dan muy pocas soluciones. En cuanto a la desescalada, me preguntaban que hablase un poquito de la desescalada. Yo creo que todos conocemos las fases, el lío de fase 0, fase 1, fase intermedia, fase anterior, pero bueno, en definitiva, en nuestro sector nos afecta pues que el 11 de mayo, ayer no abrió prácticamente nadie, o muy pocos, con el tema de la comida para recoger, previo encargo y todo eso, que puede ser una pequeña ayuda al que esté muy ahogado en un momento determinado, pero la sociedad no está preparada en este momento para ir a encargar, recoger, ni nuestro tipo de comida muchas veces es el adecuado para eso. Hay un tipo de comida pues, que es la comida china, comida italiana, ¿verdad? Pero en general hay mucha comida que no se presta a recoger en domicilio, etc. El 11 abrirán las terrazas, se podrá abrir las terrazas con el 50% del aforo.
Sí, pero con la climatología nuestra, abrir un negocio con solo terraza realmente es un riesgo terrible. Si tienes que rescatar trabajadores del ERTE para abrir una terraza, que te la juegas con la climatología, con distancias de 2 metros entre mesa, con las exigencias higiénico-sanitarias que nos exigen de limpiar cada mesa, cada silla, cada servicio, realmente va a ser muy complicado mantener un negocio solo con la terraza, salvo casos excepcionales de grandes terrazas o locales que lo puedan soportar. Con nuestra idiosincrasia y forma de hostelería de Guipúzcoa, yo lo veo muy complicado. El 25 nos dirían que podemos abrir el 30% del aforo de los restaurantes. 30% también manteniendo los 2 metros entre mesa y mesa. Bueno, habrá gente que tendrá que abrir. Vuelvo a lo mismo. Negocios con mucho gasto estructural, rescatar a trabajadores para abrir con un 30%, en el que además va a haber miedo la ciudadanía, entrar en un restaurante que parece un restaurante quirúrgico en el que todo el mundo está con mascarillas, guantes, etc., pues la sensación de agradabilidad para la clientela, pues igual no es el momento. Nosotros vendemos felicidad, vendemos ocio, vendemos experiencias. Pues todo esto no ayuda a la alegría, a la felicidad ni a las experiencias. Yo creo que realmente abrir con un 30% puede ser una opción, pero no va a ser una opción especialmente buena. A partir del 8 de junio, la apertura sería con el 50% del aforo. Todo esto son hipótesis porque está vinculado a cómo va el tema sanitario, y ayer nos anunció la ministra que a partir del 1 de julio se abriría el paso entre provincias, es decir, podríamos viajar a cualquier otra provincia del Estado. Ahí sí puede haber un momento de inflexión en el que, habiendo movimiento, porque además nos están diciendo que abramos cuando tenemos que estar en casa. O sea, el abrir y que solo podemos salir la gente de una edad pues de 6 de la mañana a 10 de la mañana, los otros tan segmentados, va a ser muy complicado que la gente salga a comer o a cenar a un restaurante cuando realmente prácticamente no puede porque su franco horario se le impide. Entonces, el panorama que tenemos es realmente complicado y necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Como os decía, no es una crisis ocasionada por el mal hacer nuestro, es una crisis sanitaria, pero el sector más castigado y el que más va a sufrir va a ser el nuestro. Otros sectores, también es cierto que nuestra cadena de valor es muy grande. Hoy en día, me comentan amigos bodegueros que tienen las bodegas en Rioja están llenas de vino y dentro de 100 días tienen la vendimia. El sector alimentación no es capaz de sacar toda la producción ganadera que hay. Estamos aburridos de ver vídeos de almacenes cárnicos llenos de carne. Es decir, somos un sector que todo lo que es producto especial, producto medio alto, no lo asume la alimentación, lo asumimos nosotros. Es la cadena de valor de producto agroalimentario, reparaciones, repartidores, mundo de la cerveza, mundo del refresco. Es decir, la cadena de valor que generamos es muy grande y yo creo que es donde nos tenemos que apoyar también, que no solo somos hostelería, sino somos una cadena que hace que muchísimas familias de Guipúzcoa vivan de ella. Por eso es donde intentamos tocar un poco pues, a las instituciones para que sean conscientes de que si no nos ayudan, dentro de unos años nos encontraremos pues, con una hostelería diferente en la que muchos no estaremos, y esa diferencialidad que nos ha dado con otras ciudades del Estado, en el que aquí no nos encontramos apenas la llegada de franquicias, son 4 o 5 franquicias que han llegado, mantenemos nuestra forma de hostelería. Probablemente llegarán fondos de inversión y estos locales que muchos dejaremos, pues nos cogerán Taberna Lizarán, Orio, Imanol, Cafas y Tapas y Bar, etc., y cambiará el escenario hostelero de Guipúzcoa, y eso está en manos de las instituciones, está en manos de que defiendan nuestro modelo de socializar, lo que nos ha diferenciado y lo que nos ha hecho ser un atractivo hasta turístico y lo que somos la envidia del resto del Estado como explotación hostelera. Puede ser que caigamos en las mismas armas o en la misma estrategia que el resto de provincias, y lo mismo que ha pasado con el sector, en muchos casos, del textil, pues ocurre en el sector hostelero.
Bueno, ahora yo creo, si queréis ir preguntando cosas o que os pueda responder cosas concretas o temas que os pueda ayudar, pues encantado, y si no, pues os sigo contando más cosas. No. ¿Pregunta? Bueno, en principio parece que no, Miquel. No, vale, pues sobre, por ejemplo, el tema de, me preguntaban, me hablaban por un poco, el tema de la protección, el tema de medidas higiénico-sanitarias que vamos a tomar, pues realmente os quiero decir que no os dejéis engañar por un montón de gente que está acudiendo a los locales diciendo que hay que poner mamparas, que hay que poner esto, que hay que poner aquello. Realmente no hagáis inversiones en esas cosas, porque puede ocurrir lo mismo que con la ley del tabaco, que mucha gente hizo inversiones en grandes cosas y luego no valían para nada. Mamparas no hay que poner, no tenemos obligación de poner mamparas. Las medidas higiénico-sanitarias que ha marcado el ICTE, que es el Instituto de Calidad Turística de España, en colaboración con nosotros, son bastante más sencillas, En la Asociación de Hostelería, están en la web de la Asociación de Hostelería y las podéis ver. Realmente no son, no van más allá, pues, de trabajar con mascarilla. Si estás trabajando cerca de otro compañero, si en una cocina está uno, no tiene que trabajar con mascarilla. Si te juntas o trabajas cerca de otro compañero, pues entonces en torno un poco por la seguridad de los dos, pues hay que trabajar con mascarilla. Los camareros, pues lo mismo, hay que trabajar con mascarilla y con guantes. Hay que colocar geles a la entrada para que los clientes los puedan utilizar. Evitar las cartas. Lo ideal es poner las cartas en PDF y pasarlas a código QR, poniéndolo en la mesa. En la asociación también estamos dando el servicio ese, es prácticamente gratuito. Y quitar cartas, quitar vinajeras, quitar servilleteros, todo lo que pueda tocar la gente que no se pueda usar, dar servilletas trabajar con monodosis o servilletas de un solo uso, y realmente no es mucho más. Yo creo que cuanto menos deje de parecer un restaurante, es mejor para el sector. También es verdad que hay que vender un sello de calidad. El jueves en hostelería, aquí desde hostelería, una pregunta que ahora contestaré. Vamos a lanzar un sello, con unos carteles en los que vamos a poner el sello autorizado por el ICTE y por el Hostelería de España y de Guipúzcoa, de restaurante seguro, bar seguro, etc., para que el cliente, lo que más nos preocupa es que el cliente pierda el miedo a entrar. Si el cliente pierde el miedo a entrar, pues yo creo que tenemos una batalla ganada. Además de eso, si conseguimos poco a poco el ir salvando los aforos y mejorando los aforos, pues tenemos que ir recuperando, dentro de lo que cabe, entre comillas, pues la mayor normalidad posible. Si no, pues el cliente, si tiene miedo, si la sensación es de poca seguridad, pues lo tenemos complicado. Otro requerimiento es, pues, que los baños se limpien 6 veces al día, lo cual, bueno, pues tampoco es una cosa de especialmente difícil cumplimiento. Es decir, no invirtáis en dinero absurdo, en cosas absurdas, porque muchas veces no son necesarias. Me preguntaban por el food truck. El food truck todavía en ninguna de las fases está contemplado. En ninguna fase está contemplado el tema del food truck. El gobierno está legislando casi al día, y entonces, según se le van planteando problemas, los van resolviendo, pero también es verdad que lo que ayer valía hoy no vale, y probablemente mañana pues tenga otra normativa. Hoy hablan de fases. Hoy creo que se ha ido. ¿Se me oye? Sí. Sí. Vale, es que estaba viendo yo aquí una... Sí. Bueno, se oye bien. Vale. Pues lo que decía, bueno, en cuanto a protección y eso, pues no hay que volverse locos. En cuanto a nuevos modelos de negocio, todo el mundo estamos, en principio parecía que el delivery iba a ser la solución o la panacea a los problemas de la hostelería. Realmente,
pues el delivery, como decía al principio, pues puede valer para un modelo de negocio, para un tipo de negocio, o puede ser un plus o un complemento. Basar un negocio en el delivery hoy en día, en el 99% de los casos, nos va a llevar al suicidio. O sea, y además, es más, cambiaríamos la forma de socializar. Yo creo que tenemos una forma de socializar mediterránea. Todo lo que vaya hacia el otro lado, pues va a ser el anglosajonizarnos más, el ir al consumo en casa y todo eso, pues yo creo que a largo plazo pues tampoco es una solución. Sí puede ser un complemento, no digo que no, yo creo que sí es bueno, pero también trabajar con delivery, con las marcas que estamos teniendo que trabajar de reparto, como son Globo y así, todos estos que están cobrando en torno al 25-30% de lo que vale el producto, realmente es una locura, es una locura. Si el género te cuesta el 30, el trabajador el 30, el que lo reparte el 30, pues a ver, gastos estructurales, pues prácticamente es muy difícil trabajar con esas condiciones si trabajas con un reparto tipo Globo, eso. Si lo haces tú con una moto y todo eso, bueno, no estás cumpliendo realmente la normativa. Creo que va a haber un poco de mirada para otro lado, pero bueno, en ese caso, pues a lo mejor pues a alguno le puede interesar, pero ya te digo que no creo que sea la solución. Y si todos hacemos delivery, realmente nuestra estructura hostelera no está, está superdimensionada para hacer delivery todos y sería pues un caos. Iríamos a una guerra de precio, a tirar precios, a pelear entre nosotros al precio y realmente pues nos llevaría a poco. Es un complemento, pero no creo que sea la solución. Vale, Miquel, tenemos algunas preguntas en el chat. Vale. Sticho nos pregunta el tema de los aforos, si es dividir los metros cuadrados del local entre 1,5 metros, y luego también el tema de las mascarillas, si sirven los que son tipo mampara. Vamos a ver, es un tema, el tema de las mascarillas es un tema, vamos a ver, de seguridad y al parecer sí están dando validez a que tú trabajes con la típica mascarilla que se te ve la cara. Yo creo que es menos agresivo que la mascarilla quirúrgica que te deja prácticamente al descubierto. Nosotros en la asociación acabamos de recibir muestras de mascarillas de una y de otro tipo y aparentemente, pues evidentemente van a valer todas. Yo creo que es tomar medidas de seguridad. Por otro lado, me decías lo de los aforos, dividir el local entre 1,5 metros. No es esa la fórmula. La fórmula es un tema de distancias entre mesas. El aforo va a ir vinculado en un principio al 33% o al 30-33% del aforo que tienes tú en tus mesas, pero siempre guardando distancias entre mesas. Muchas veces no vamos a llegar ni al 30%. Yo he hecho cálculos en algún local mío y en alguno no llego al 30%, porque la distancia de 2 metros entre mesa y mesa no llego a ese 30% que me dicen autorizado. En la segunda fase será el 50%. Nuestra pelea en el aforo es que sea el mismo que se está utilizando para otros sectores. 1 metro entre mesa y mesa y creemos que... Hablo entre mesa y mesa, no entre silla y silla. Es importante que nosotros siempre hablamos de mesa a mesa, porque si hablamos de silla a silla nos vamos a ir va a ser una locura. Si consiguiésemos el de metro entre mesa y mesa, salvamos bastante aforo. Gran problema, insisto, es la barra. Las barras, nuestra forma de socializar en torno a la barra es muy complicado si tenemos que dejar 2 metros entre cliente y cliente. Realmente trabajar con nuestra forma de trabajar, de volumen, de ambiente y de socializar en la barra, de esta manera pues va a ser que si se genera igual una cola para tomar un zurito y parece que hay otro esperando que te lo tomas de trago y te tienes que ir, no va a ser cómoda. En cuanto al tema de tapar los pinchos. Bueno, el tema de tapar los pinchos es un tema que es de obligatorio cumplimiento. Hasta ahora ha habido una mirada para otro lado, pero ya ayuntamientos como el de Donosti han obligado a tapar los pinchos con vitrinas. Hemos conseguido que no sean frigolizadas, que no sean complicadas, que no tienen por qué tener... Simplemente es, y creo que hoy en día nuestra clientela nos lo va a exigir. Nos van a exigir tal y como están las cosas. No concibo yo un bar de pinchos abierto como lo teníamos antes, con los pinchos abiertos.
Yo creo que el poner simplemente un cristal haciendo una L con una mini barra, que haga una especie de vitrina, que no tiene que ser vitrina, tiene que ser un cristal en L, y con eso tapamos el pincho y de momento pues salvar el expediente. Pero yo creo que tal y como están las cosas, es una guerra que no podemos pelear, el exigir desde el sector hostelero que los pinchos estén como estaban antes, porque sería ir en contra pues, de esa seguridad que quiere el cliente. Vale, Onitza ha levantado la mano, ¿quiere hablar? Onitza, Aurrera. Opa, uno soy el marido, pero a ver, mira, mi pregunta va porque si vienen en una misma mesa, el aforo, por ejemplo, cuando abran, decían el aforo máximo eran como unas 10 personas y tienes que tener una distancia de seguridad. Esa distancia de seguridad, si son de la misma familia, tiene que ser la misma, porque, por ejemplo, en los coches sí que aumentaron siendo de la misma familia, puede ser, o sea, tú puedes mantener la distancia de seguridad siendo de la misma mesa. ¿Qué distancia tiene que tener, vamos, para que sea en la misma mesa? No entre mesas, no entre las personas. Y si son de la misma familia, que vienen del mismo núcleo, porque, por ejemplo, te vienen a un restaurante, sería ilógico una familia de 10 que tengas, bueno, ilógico, hay que ver lo que hay que cumplir, pero ¿qué separación tendrían que tener? Vamos a ver, te respondo. Hay un grupo familiar o un grupo de amigos de hasta 10 personas, puede compartir la misma mesa como lo hemos hecho habitualmente. Es decir, tú puedes poner una mesa de reserva, una mesa de 10, pues una mesa de 10 y no tienen que tener ninguna distancia adicional a la que teníamos en un día normal. O sea, ni hay que poner mamparas entre gente, ni nada. Simplemente lo mismo que teníamos hasta ahora. Lo único que de esa mesa a la mesa contigua debería haber 2 metros para que empezase la siguiente mesa. Pero en cuanto a eso no hay ningún problema. O sea, puedes disponer pues una mesa de 4, una mesa de 6, mesa de 2, mesa de 3, hasta 10. A partir de 10 ya no se permitiría. Vale, es que recasco. Nos queda alguna pregunta en el chat. Arif ha comentado que sin ayudas, comentas que todo el sector se verá muy afectado. Mi pregunta es, ¿cuáles son esas ayudas que se reclaman? ¿Puedes enumerar alguna? Gracias. Bien, hemos trabajado con diferentes tipos de ayuda con las diferentes administraciones. A nivel foral, hemos trabajado en el que haya moratorias en los pagos de nuestras obligaciones fiscales, nuestras obligaciones tributarias. Otras provincias, por ejemplo Vizcaya, han conseguido que esa moratoria vaya al 0%. 0% y se puede prorrogar durante 6 meses. Guipúzcoa, con el mismo partido, realmente con el mismo partido, pues nos ofrecen las mismas condiciones, pero al 3,75%. Vizcaya, 0%, Álava, 0%, Guipúzcoa, 3,75%. Eso es ayudar. En otras provincias están ayudando y aquí pues nos interesa el 3,75%, una moratoria en un momento en el que estamos, perdón que diga la expresión, jodidos, pues yo creo que es ayudar poco. A nivel municipal estamos trabajando las ayudas, pues como pueden ser ampliar los metros de terraza para que podamos crecer en aforo. Es decir, si nos amplían, como por ejemplo Arrasate ha ampliado un 50% la terraza, pues bueno, pues tienes un 50% más de aforo de esa parte proporcional de la terraza. Irún, pues también. Hay municipios que sí, otros todavía no han tomado la decisión. Yo creo que si conseguimos mejorar los aforos, si conseguimos que se nos condonen impuestos como el IBI, si se nos condonan impuestos de tasas de agua, tasas de basura. Sí, me comunican ahora que Irún, por ejemplo, va a condonar en un 95% las tasas, un 95%. Pues cuanto más se acerque un municipio a todo eso, pues es una ayuda. Nosotros estamos, ya te digo, trabajando con casi todos los ayuntamientos, peleando, hemos mandado cartas a todos. Eibar también ha entrado a colaborar, otros son más reticentes y realmente es una guerra municipal en la que se nos hace muy difícil llegar porque son muchos municipios en Guipúzcoa
y tenemos pues 50 frentes abiertos en 50 municipios y se nos hace complicado, pero bueno, hemos enviado también a los socios de Hostelería Guipúzcoa una carta pues, para que la transmitan a sus ayuntamientos, concejales cercanos, para eso, para intentar tocar un poquito el corazón y que se posicionen a favor del sector. Decía antes, el sector y a nivel estatal, donde es el tema de los ERTES, es el tema de los aforos, ahí la pelea está siendo terrible, el Estado tiene un problema que no tiene dinero. Muchos de nosotros tenemos trabajadores que llevan desde el 15 de marzo sin cobrar. Algunos han empezado a cobrar ayer o anteayer, otros todavía no han cobrado. Es una realidad, tenemos gente que no ha cobrado y eso es porque no hay dinero. El Estado tiene dinero y va lanzando largas. Esto ya es macroeconomía, probablemente tendrán que... Europa no presta dinero a España, no tiene fiabilidad en España y posiblemente pues, al final acabemos siendo intervenidos, como auguran todos los analistas, acabemos intervenidos por Europa y nos tendrán que controlar el gasto o lo que sea. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros. A nivel estatal, nuestras ayudas principales son ERTES y financiaciones a nivel de ICOs, o lo que hemos pedido es pequeñas ayudas de hasta 20.000 euros al pequeño hostelero avaladas por el Estado para que se pueda reanudar la actividad. Si nos llega una pequeña ayuda de 15, 20.000 euros, pues te da fuerzas para empezar la actividad, arrancar, poder tener algo de colchón financiero e intentar empezar. No son ayudas grandes, pero esas son las ayudas. Pedimos pequeños préstamos, mini préstamos para el sector que está tan autorizado y luego, por otro lado, pedimos empatía. Empatía en cuanto a la actitud de las administraciones con el sector. Es decir, que no vengan como locos a por nosotros. Vamos a necesitar ayuda, que las actuaciones de policía, etc., pues que sean un poco menos diligentes y no estén a la 1:05 esperando a ver si a la 1 se recoge la terraza para multarte. Pues que haya un poco más de flexibilidad y ayuda al sector que de alguna manera pues muchos movimientos, sobre todo en Donosti y Parte Vieja, movimientos ciudadanos que van en contra del sector, pues están aprovechando ahora que la leña ha caído, pues para pegar el hachazo. Pues yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar para intentar pues, buscar empatías, ayudas económicas, ayudas municipales y ayudas a nivel estatal en cuanto a que podamos atrasar antes, pues si puede ser hasta octubre, noviembre o diciembre, para que poco a poco, si no destruimos empresas, el empleo poco a poco se puede ir recuperando. Si destruimos empresas, el empleo pues queda destruido. Vale, tenemos varias personas que quieren hablar. Óscar, ¿tienes una pregunta? Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos. Miquel, en primer lugar, agradecerte tus palabras. Estoy viendo el cuadro aquí a todo el mundo y no veo más que preocupación, que lo tenemos todos. La verdad es que agradecemos que por lo menos... A mí me gustaría preguntarte, Miquel, ¿tú cómo ves el futuro a corto y a medio plazo del sector? O sea, ¿tú cómo lo ves? Aparte de lo que nos cuentas y demás, o sea, tú por tu experiencia y pues porque conoces muy bien Guipúzcoa, el sector y demás, ¿cómo lo ves? Y también te pediría que nos digas algo bueno para animarnos un poquito, por favor. O sea, alguna cosa buena, por favor, si nos puedes decir, y nos levantas una sonrisa que nos hace falta. Gracias. Jope. Bueno, Óscar, algo bueno. Yo creo que somos un sector imprescindible, somos un sector que tenemos que ser capaces de transmitir que abrimos y cerramos los pueblos y las localidades de Guipúzcoa. Un local se abre con la apertura del primer bar a la mañana que la gente va a desayunar y se cierra con el último pub o establecimiento de ocio nocturno. Yo creo que somos muy importantes, que siempre, un sector muy duro, que aguanta todo. Es un sector que tiene un aguante terrible y que además de eso vendemos felicidad, vendemos alegría y vendemos pues, experiencias, y los momentos más entrañables de muchas familias han pasado por nuestros establecimientos. Entonces, yo creo que poco a poco pues, iremos recuperando y llegaremos a nuevas sensaciones. Pero
desgraciadamente, de aquí a Navidad, la situación va a ser muy complicada. Mínimo, el 10% de la hostelería va a cerrar. En el Estado se habla del 40%, hasta el 40%. Es decir, va a haber mucho pequeño establecimiento, pequeño digo, porque no va a poder tener la capacidad de endeudarse, también grande, porque los grandes también, aquí va a sufrir todo el mundo. Daos cuenta, desde la altísima gastronomía que vive mucho del turismo, de las visitas de grandes turistas como la hotelería y todo esto, van a pasarlo muy mal, hasta el pequeño bar de barrio pues también lo va a pasar mal, porque esta crisis va a llevar a una crisis económica, va a llevar a una crisis social, y la crisis social vinculada, pues hasta que no haya una vacuna, un antiviral, va a haber miedos, va a haber situaciones complicadas, nuestros aforos son reducidos, vamos a pasarlo mal, Óscar, no te puedo decir, me encantaría decirte lo contrario, vamos a pasarlo mal. Lo que nos va a hacer es, otra vez más, aprender a manejar mejor nuestros negocios. Tenemos que aprender a comprar mejor, gestionar mejor, recortar el gasto mejor, a intentar que el gasto estructural, todo lo superfluo en este momento yo creo que sobra, todo lo superfluo sobra. Hay que incidir en la amabilidad, en el servicio, en lo que hemos hecho siempre, incidir en eso, pero quitar gasto superfluo y a partir de ahí, pues intentar estructurar los negocios para que sean rentables. El que tiene 9 trabajadores posiblemente tendrá que abrir con 2, 3, 4 y con suerte pues ir incorporando. Y en el camino pues muchos no podrán incorporar a todos. Pero yo creo que si somos capaces de transmitir a la ciudadanía o a las instituciones que nuestra actividad es tan importante, que genera no solo hostelería, sino genera una cadena de valor muy importante en Guipúzcoa, en sector primario, como decía antes, en diferentes sectores, todo eso, y recibimos ayudas, pues yo creo que podremos salir adelante. Pero que el camino de aquí a diciembre, porque daos cuenta que si tenemos un mal verano, sobre todo en las zonas costeras o zonas turísticas, luego llegará el octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, que realmente suelen ser criminales. Y si la mochila no está llena, pues la travesía luego por el desierto pues es más complicada. Yo creo que tenemos que ser capaces de estructurar muy bien los locales, hacer un buen análisis financiero, un buen análisis de costes, hacer buenos escenarios de dónde tengo mi umbral de rentabilidad, a partir de cuánto gano dinero, para decidir si abro la persiana y si la abro, pues luego que el negocio pues sea capaz de soportar el peso que le hayamos incorporado. Bueno, tenemos varias preguntas todavía en el chat, también hay gente esperando para preguntar. Vamos a intentar contestar todas. Suri nos dice, ¿qué condiciones tendríamos que cumplir para lograr el sello de seguridad que has comentado antes? No sé si eso está establecido. ¿Me puedes repetir? Perdóname. Sí. ¿Cuáles son las condiciones que habría que cumplir para conseguir el sello de seguridad que has comentado antes? Pues mira, lo acabo de recibir, ahora y realmente no son complicadas. Mira, yo por no contar todo el expediente pongo a disposición la Asociación de Hostelería para que seas socio o no, yo creo que es un momento de sumar. La Asociación de Hostelería en principio presta servicio a los socios, pero yo creo que en este momento tenemos que dar el servicio a todos y entrar en se puede entrar en la web y luego aparte el que quiera el sello de calidad turística y eso, pues se ponga en contacto con la Asociación de Hostelería, nos ponemos en contacto y se le dice pues cómo recibir la señalización, la cartelería de establecimiento seguro. Viene aquí pues un poco un curso completo, manual de la empresa, manual para el trabajador, el identificador acreditativo, declaración responsable de aplicación, checklist de comprobaciones para las empresas, para el trabajador. Es decir, una serie de pequeños requisitos que van a hacer pues que podamos poner en la puerta un sello de hostelería segura para intentar transmitir eso, esa confianza que tenemos que transmitir al cliente, porque yo creo que es lo primero que, dado que no hay vacuna, no hay antiviral, que seamos capaces de transmitir que el sector nuestro hace las cosas bien, que tapamos los pinchos, que nos esforzamos en que nuestro cliente esté de la mejor manera posible y que la seguridad, pues como decía, sea notoria desde fuera del establecimiento.
Bien, Marijo tiene una pregunta. Marijo, adelante. Bai, kaixo, bai, barkatu. Egunon. Has hecho un comentario de que igual no podremos sacar a todo el mundo del ERTE, pero eso legalmente, ¿cómo está registrado? ¿Qué posibilidades tenemos si no podemos volver a tener toda la plantilla activa? Y otra pregunta, ¿ha salido algo publicado en el boletín oficial sobre cómo se pueden ir sacando a la gente de los ERTEs? Porque me llega mucha información, pero nada oficial. Mira, te lo digo muy fácil. Tú puedes ir recuperando trabajadores del ERTE paulatinamente. En principio, el compromiso ayer de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, fue hasta el 31 de septiembre. Hasta el 31 de septiembre. Se quiere ampliar hasta el 31 de octubre, nuestra petición es hasta el 31 de diciembre. Pero bueno, de momento hasta el 31 de septiembre se puede ir incorporando a la gente. Segundo causa, la obligatoriedad de respetar las plantillas que teníamos en el momento de entrar. Nos obligan que a los 6 meses de finalizado los ERTEs, cuando habíamos rescatado el último, tenemos que tener el mismo número de trabajadores en plantilla. Lo estamos trabajando a nivel estatal porque no va a ser posible en muchos casos. La intención del empresario no es despedir, la intención del empresario es contratar y crecer. Pero la viabilidad del negocio muchas veces está por encima, pues de tener la viabilidad del negocio está por encima. Entonces, posiblemente no se puedan mantener las plantillas, no se puedan mantener y con el tiempo pues se recuperará el empleo, las circunstancias cambiarán y el espíritu es recuperar. No conozco ningún empresario que su objetivo sea despedir trabajadores. O sea, es así. Entonces es lo que tenemos que hacer, entender a la administración de que nuestra vocación es crecer, crear empleo. Además, generalmente son trabajadores con los que convivimos. Nuestra empresa no es la SEAT o CAF, donde nuestra cercanía con el trabajador vivimos su vida, su problemática, su familia, sus alegrías, sus penas. Yo creo que a nadie le agrada despedir a nadie, pero de momento no lo hemos conseguido. De momento hay obligatoriedad de mantener las plantillas 6 meses después y de momento el que podamos ir rescatando trabajadores desde ahora hasta el 31 de septiembre de la forma que consideremos adecuada. Es la propuesta que la ministra va a hacer mañana, hoy al Consejo de Ministros. En principio nos lo aseguró, pero te digo honestamente, de los políticos muchas veces dicen muchas cosas, luego los técnicos ponen otras, sale el BOE y aparecen otras. Desgraciadamente, sí, lo seguro a día de hoy es hasta que finalice el estado de alarma. Pero bueno, puede ser mañana. Sí, pero el compromiso de la ministra es hasta el 31 de septiembre. Lo veremos mañana. Hoy se reúne el Consejo de Ministros, a la tarde, una de esas ruedas de prensa duran 2 horas, luego prácticamente han dicho poco y pues oiremos que probablemente van a alargarlo hasta el 31 de septiembre. Hemos pedido que sea diciembre y ayer peleábamos para octubre. Vale. Nacho, Barcato. ¿Puedo hacer otra pregunta? Adelante. En cuanto al funcionamiento de las terrazas, vamos a tener que poner un 50% de las mesas, pero las mesas no tienen 1 metro de distancia. Ayer se veían imágenes de las islas donde había 4 personas apiladas en una misma mesa. ¿Eso va a ser posible? Vamos a ver, si son de la misma familia pueden estar 4 en una mesa, pero la normativa dice, o sea, la normativa dice 2 metros entre mesa y mesa de terraza. 2 metros entre mesa y mesa de terraza. Podrás juntar, si son mesas pequeñas de 2, podrás hacer una de 4, la siguiente otra de 4, la siguiente otra de 4, pero siempre respetando 2 metros. Una de las dudas que tengo yo, ¿quién va a hacer cumplir todo esto? Es muy difícil que un policía municipal conozca los 57 diferentes acuerdos de seguridad para los diferentes sectores, que puede ser peluquería, tiendas, supermercados, lo otro. O sea, yo creo que es un tema más
de cumplimiento social, de respeto, de intentar evitar el contagio, pero los estudios nuestros nos dicen que con el metro, máximo 1,5 metros, es más que suficiente. Y estamos peleando por eso, por dar seguridad, pero viabilidad al negocio. Es decir, claro, si nos dicen 5 metros, seguro que es más seguro, pero no se puede abrir un negocio con 5 metros entre mesa y mesa. Entonces, intentamos siempre, respetando medidas higiénico-sanitarias, siempre habiéndolas trabajado desde el sector y entendidos en la materia, con expertos. Hemos trabajado con un gabinete de expertos en tema higiénico-sanitario y nos dicen que con el metro, 1,5 metros es suficiente. Pero hoy la normativa nos dice 2 metros, entre mesa y mesa. Sea la mesa de 2, de 4, puede ser una mesa de 10, podría ser una mesa de 10 en una terraza, la siguiente mesa a 2 metros. Vale, bueno, hay muchísimas preguntas en el chat. Nacho también tenía una pregunta. Nacho, cuando quieras. Nacho, no sé si estás ahí. Estoy. Vale. Ahora me Ahí. parece que tenía... Buenos días a todos. Estábamos hablando un poco antes lo del tema del ERTE y bueno, veo también que hay preguntas por ahí por el chat. Miquel, ¿hay alguna previsión en caso, claro, es que estamos diciendo, bueno, si finaliza el estado de alarma, finalizan las condiciones que nos dieron los ERTEs? Es decir, entonces, parece ser que hay, cuando se vote en el Congreso, pues hay grupos que están en contra, no sabemos qué va a pasar con el estado de alarma. ¿Hay alguna previsión o tienes alguna información qué pueda pasar si realmente se suspende el estado de alarma? ¿Va asociado los ERTEs a ese propio estado de alarma? ¿O se podrá, o habrá alguna vía, aparte de luego pasarlo a los ERTEs económicos, etcétera? Eso por un lado. También, a ver si esa incorporación podrá ser parcial, es decir, ya he visto por ahí alguna pregunta. Si podrá haber un trabajador que lo incorporemos a media jornada y la otra media jornada que siga pagando el Estado, que eso tampoco lo tenemos claro, creo yo. Y por último, ¿qué pasará si viene alguien a pedirnos a nuestro establecimiento una consumición que se la quiere llevar y se la quiere tomar en un banco en la plaza, se la quiere tomar en el lado? O sea, controlaremos nosotros, será responsabilidad del propio cliente, para más que nada para tener nosotros una opción de decir algo o de saber por lo menos algo. Y muchísimas gracias. Muy bien, Nacho. A ver, contestándote, si mañana, o creo que es mañana, no se vota la continuidad del estado de alarma, tenemos un lío de narices. Vamos a ver, afectaría a todo e inmediatamente tendrían que reincorporarse todos los trabajadores al puesto de trabajo. Finalizaría el ERTE. Entiendo que sería una catástrofe a nivel estatal, caería el gobierno. Yo creo que no podrían gobernar en esa situación, no tendrían un lío de narices, el lío es de narices, el lío morrotudo. No sé, no te puedo contestar porque es macropolítica, es un tema político, pero realmente, si mañana finaliza el estado de alarma, todos los trabajadores se tienen que reincorporar y se acaba el ERTE. Ya te digo, sería una crisis a nivel, sería no mañana, el 11 de mayo, porque el estado de alarma acaba el 11 de mayo. Pero bueno. Segunda pregunta, sobre si puedo rescatar a un trabajador a media jornada y que la otra media jornada la mantenga el ERTE. Sí, tú puedes rescatar a un trabajador al 20%, al 30%, al 50%, a lo que tú consideres de su jornada y el resto lo paga el ERTE en el 70% de la base reguladora. Hasta el fin del estado de alarma, volvemos a lo mismo. Y la tercera pregunta, sobre si un cliente toma algo y se va al banco, al parque, es takeaway y es responsabilidad del cliente. Tú lo que haces es vender una consumición y luego la responsabilidad de dónde la bebe, dónde la toma, dónde la consume, es estrictamente del cliente. Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Vale, Javier, ¿tenías otra pregunta? A ver, sobre esto último que habéis dicho del estado de alarma, claro, si mañana se acabara el estado de alarma, todo funcionaría normal, igual que antes. O sea, los bares serían como los bares de antes. La gente volvería a trabajar, pero no habría ninguna condiciones de nada. Eso considero más o menos. Y luego yo he sacado 3 conclusiones de lo que has dicho, más o menos. Una, que hasta el 8 de junio tú no ves, luego cada uno hace lo que quiera, pero tú no ves, por lo menos hasta el 8 de junio, que sea viable nada de lo que nos ofrece.
por un lado. Otro, yo creo que la pelea está en el aire libre. Entonces, ¿tú no crees que si se consiguiera, siempre que haya espacios suficientes, que las mesas fueran exactamente igual que las de antes, en espacios más grandes, sobre todo en esta época, en estos meses que vienen, no se conseguiría que los negocios fueran mucho más prósperos? Y para terminar, has dicho en un momento, reuniones con la ministra no valen para nada. Luego has dicho que habéis tenido algunas reuniones, pero al final yo creo que si las reuniones con el Estado no sirven, no hay que mover más, no hay que denunciar más. No hemos pasado del 30 al 50 gracias a las denuncias. Qué ricasco. Vale, vamos a ver. Javier, estoy de acuerdo contigo en todo. Te voy a ir contestando. Si mañana se cayese el estado de alarma, volveríamos a la situación anterior. 100% de aforo, no hay confinamiento y volvemos a la situación en la que nos encontrábamos el 14 de marzo. O sea, no hay estado de alarma y a pasear. O sea, cada uno que haga lo que quiera. No habría ninguna normativa. O sea, sería volver a la situación anterior. Los trabajadores se incorporan y allá paz o allá guerra con el tema de la pandemia. Pero sería ese es el escenario, sería ese. Segunda pregunta me has hecho sobre el tema de las terrazas. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí tenemos un enemigo. El enemigo es el vecino, el ciudadano, que son los que están metiendo presión a los ayuntamientos, etc., para que la calle es de todos, que el espacio es de todos, que están hartos de la hostelería, etc. Ahí es una decisión política que apuesten o no por la hostelería. Tienen que definirse, apuesto o no apuesto por el sector. Hay ayuntamientos, como decía, que lo están haciendo y otros pues, que están esperando o son más reticentes. Me has preguntado acerca de la ministra. Las reuniones con la ministra las hacemos con ministra, con secretaria de Estado, hasta con los reyes hemos estado, que son los que más empatía han mostrado por el sector, curiosamente. Pero realmente en las reuniones estas no sacamos nada. Pero ¿sabes dónde hemos sacado del 30 al 50? En todas las apariciones públicas, en todos los telediarios, metiendo la presión mediática. La presión mediática funciona con los políticos. La presión que hago yo con 3 vicepresidentes, con un político, palabras, lo que más afecta y lo que más eso es la presión mediática. La presión mediática sí realmente hablamos de 2 millones de trabajadores, 315.000 establecimientos, en Guipúzcoa 26.000 trabajadores, casi 5.000 establecimientos, 8.500 familias autónomas que dependen de la hostelería. Todo eso, si lo unimos y somos todos capaces de crear esa presión mediática, porque tenemos que ser todos, porque yo, pobre de mí, llego a donde llego y al final me estoy al Pelma de Ubarrechena llorando. Es la imagen que al final saco. Yo llorando, defendiendo al sector, recibiendo leches por todos lados. Si somos capaces todos de hacer fuerza y todos en nuestros pequeños foros, nuestras pequeñas redes sociales, el transmitir eso, yo creo que ahí es donde tenemos la fuerza, en esa red de redes que formamos todos los hosteleros. Bueno, nos estamos acercando al final. Tenemos una última pregunta, no sé si la podemos atender. Itxaso lleva tiempo ya con la mano levantada. Itxaso Aurrera. Kaixo denoi. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bye. Vale, tú has ido diciendo, bueno, pues el 11 de mayo el 50% de terraza, el 25 de mayo, bueno, mi pregunta es, ¿yo tengo obligación de abrir en alguna de estas fechas o puedo seguir cerrada, imagínate, pues hasta el 8 de junio, con mi cese de actividad, que la mutua se siga haciendo cargo de mí, de los empleados, el ERTE, ¿hasta cuándo yo puedo alargar esta historia? Y luego la segunda pregunta que tengo es que no entiendo si mañana se levanta el estado de alarma, estás diciendo que todos los empleados vuelven, bueno, pues tendríamos que pensar si pasamos de un ERTE a un ERE o en qué situación nos encontramos. Pero si lo levantan el 25 de mayo, aun y todo, se va a poder seguir con los empleados en ERTE, estás comentando hasta septiembre. Entonces no entiendo la diferencia de el 25 de mayo o mañana que no apoyaran el resto de los partidos políticos.
Vamos a ver, Itxaso, bueno, primero quiero contestar antes una cosa a Javier que se me ha quedado. Javier, lo que decía, la recomendación mía personal, lo que yo voy a hacer en mis negocios es, yo no veo posibilidad de abrir hasta el 8 de junio en el mejor de los casos. O sea, no lo veo porque trabajar de esa manera con los gastos estructurales que nos va a hacer tener todo esto y con la clientela tan mermada y que además no puede salir de casa, yo lo veo inviable. Perdona, Itxaso, contestándote a ti. ¿Hasta cuándo puedo estar en la situación? Mientras estemos con el estado de alarma, tú puedes alargar tu situación mientras lo respete el estado de alarma. Si hoy la ministra dice que los ERTES, el Consejo de Ministros dice que los ERTES aguantan hasta el 31 de septiembre, tú podrás estar hasta el 31 de septiembre en la situación en que estás ahora, sin abrir el negocio. No hay obligación de abrir en ninguna de las fases, siempre y cuando estés dentro del estado de alarma. Y la otra pregunta era, vamos a ver, lo del 30 de septiembre que os he dicho es la propuesta que ayer la ministra nos prometió que llevaba ya al Consejo de Ministros y la iba a defender. Entendemos que la va a defender y no sé si se comprometió a ello, yo creo que la sacará. Por otro lado, depende de la ministra de Trabajo, que es de otro partido político, mucho más radical y mucho más dura en ese aspecto, y entendemos que no se pisen entre los ministros, pero bueno, es una propuesta. A día de hoy, lo que sabemos es que de momento, hasta el 25 de mayo, en principio hasta el 25 de mayo, está decretado el estado de alarma y hasta el 25 de mayo podemos continuar en la situación en que estamos. Si se decreta que el estado de alarma continúa y el Consejo de Ministros aprueba hasta el 31 de septiembre, sería hasta el 31 de septiembre. Todo siempre va tenemos que estar dentro del estado de alarma. Eso, siempre dentro del estado de alarma o que, aun finalizado el estado de alarma, el Consejo de Ministros prorrogue hasta una fecha en concreto. Podría acabar el estado de alarma y que el Consejo de Ministros apruebe hoy. Los ERTES podrán continuar hasta el 31 de octubre. Pues entonces, aún no estando en estado de alarma, hay un compromiso del Consejo de Ministros para que los ERTES continúen hasta una fecha en concreto. En este momento, tenemos obligación de abrir, perdón. No tenemos obligación de abrir. En este momento, los ERTES van hoy, a día de ahora, a las 11 de la mañana, van vinculados al estado de alarma. Acabado el estado de alarma, acaban los ERTES, a día de hoy. Compromiso de ayer de la ministra, alargarlos hasta el 31 de septiembre. Ya sé que igual resulta un poco complejo, pero creo que no sé si os lo dejo claro. No sé, espero dejarlo claro. Y lo que no sabemos es si las mutuas seguirían pagándonos a los autónomos, ¿no? En ese caso. Sí, sería lo mismo que los ERTES. La mutua de autónomos que ya no están pagando va vinculada al acuerdo de la actividad y de los ERTES. Ahí eso va, no tiene que haber acuerdo del Consejo de Ministros. Vale, es que casco. Vale, Suri. Bueno, Miquel, no sé si te podemos robar 2 minutos más. Hay una última persona que quiere preguntar. ¿Puedes? ¿Sí? A ver, Sí, ¿Jodan? sí. Vale. Jodan, Herrera. Buenos días. Tengo una duda. En caso de que quiera levantar yo los ERTES poco a poco, ¿hay alguna premisa de tener que recuperar al personal por antigüedad o algo? Puedo decir, pues necesito uno de cocina, necesito uno de fregadera, necesito un camarero y adecuar la recuperación de los ERTES a lo que a mí me haga falta, o tiene que ser por antigüedad o tengo que ponerlo de alguna manera. Muy buenas, y es una muy buena pregunta, una pregunta muy, muy buena porque no hay ninguna obligación de hacerlo de una manera o de otra. A lo mejor, haciendo un análisis como empresario, yo te diría, recupera antes, si luego te funciona dentro de tu estructura, a los que tengas temporales, para que una vez acaben el cuadro temporal, lo podrías despedir y quedarías con menos carga. O sea, si tú incorporas a un trabajador temporal que le quedaban 2 meses, dentro de 2 meses podrías despedirle, tienes un trabajador menos y recuperas a otro. Pero bueno, esto es ya dentro de la casuística de cada uno. Hay quien puede apoyar a los empleados más necesitados, a los que tienen cargas familiares, a los que menos necesidad tienen, más necesidad tienen, a los que tienen que hacerse cargo de sus familias.
es un tema muy personal, pero la respuesta es puedes incorporar al que tú quieras y si realmente tienes un exceso de trabajadores que va a ser un problema importante, lo primero es intentar pues, aligerar el peso, pues, incorporando primero a los temporales para luego poder quitarlos y incorporando a los otros. Pero bueno, es un tema muy personal y que ya te digo, cada uno tiene que verlo en su empresa, es un tema muy personal, ¿eh? Es que ricasco. Venga, Asco. Bueno, es que recasco, Miquel. Nos has aclarado muchísimas dudas y personalmente creo que ha sido un encuentro muy interesante. Damos por ahí terminada la sesión. Me imagino que igual si os habrá quedado alguna cuestión, alguna pregunta en el tintero. Os pondré ahora nuestros datos de contacto para que nos podáis remitir si tenéis más consultas o preguntas. Nos las podéis mandar por email, ¿vale? Os enviaremos ahora al finalizar la sesión un cuestionario para que valoréis el webinar de hoy. Os agradeceríamos que lo complementarais. Y aprovecho para anunciaros que este viernes también tendremos otro webinar de marketing digital, ¿vale? Os animo a que participéis y os llegará la invitación para que hagáis la inscripción. Por último, os pongo nuestros datos de contacto. En la web covid19barsoaldea.com podéis hacer consultas sobre las diferentes ayudas y también es ahí donde estamos colgando las grabaciones de los webinars. Asimismo, iremos colgando también documentos que puedan ser de vuestro interés, como los protocolos de seguridad que se vayan publicando. Nos podéis enviar vuestras consultas por mail, por teléfono, por WhatsApp y seguirnos en nuestras redes sociales. Eta dena, mila esker, Mikel, muchísimas gracias por tu participación y, bueno, pues, hurren arte eta ondo segi. Mila esker guztioi. Agur. Agur.